Posiblemente los artistas más reconocidos de la historia del arte, que coincidieron en una de las etapas más revolucionarias. Pero ¿fueron amigos? ¿Se llevaban bien? ¿O por el contrario tuvieron algún tipo de encontronazo? Buongiorno artistas, vamos a analizar los pros y los contras de estos dos monstruos creativos. Y como si de una batalla de genios se tratase, vamos a analizar y a enfrentar su arte. Y ya para finalizar contaré una anécdota sobre un enfrentamiento que sucedió en las calles de Florencia. Vamos a comenzar por Leonardo, por asignación, no por nada. No me voy a centrar en un análisis exhaustivo en su persona o en su obra. Lo que voy a hacer es hablar de lo que para mí son sus puntos más fuertes y sus puntos menos fuertes, por decir algo, porque estos dos monstruos tela marinera. Leonardo fue un maestro de la técnica del esfumato, que si lo traducimos al castellano viene a ser como esfumado o difuminado. Esta técnica constaba de transiciones suaves entre tonos de color. Posiblemente la mayor representación de esta técnica la realizó en la obra que creo que todos estamos pensando, y no es otra que la Mona Lisa. Aplicó una serie de capas delgadas de pintura translúcida una sobre otra, logrando suavizar los bordes de las formas. ¿Y qué hacía eso? Pues lo que hacía era un resultado de atmósfera y de profundidad increíbles. Si hay alguien en la historia del arte que se le pueda llamar humanista con letras mayúsculas, no es otro que Leonardo da Vinci. Leonardo fue autodidacta en una amplia gama de disciplinas, como puede ser la anatomía, la ingeniería, la naturaleza y muchos otros campos. Realizó estudios científicos y observaciones empíricas del cuerpo humano, incluso hasta llegó a hacerlo del universo. Él buscó la excelencia y la perfección en todos los aspectos de su vida, con todo lo que ello conlleva, porque eso al final te trae muchos problemas mentales. Leonardo da Vinci siempre se ha asociado al misterio y al enigma. Diseñó objetos y maquinarias muy avanzadas a su época, lo cual hace pensar a mucha gente que tuviera acceso a algún tipo de conocimiento que era muy avanzado a sus contemporáneos. A menudo en sus manuscritos escribía de derecha a izquierda, o sea, de manera especular. Y eso nos llevaba a la especulación de que posiblemente en este tipo de escritura habían mensajes cifrados u ocultos sobre algunos conocimientos que él nos estaba evitando enseñar. Una de las cosas que más se le ha achacado a Leonardo es que no era muy dado a terminar las cosas que empezaba. Aunque se introdujo en muchísimos campos, tuvo muy poca producción artística. Solamente se tienen reconocidos entre unos 15 o 20 obras finalizadas por el autor. Vamos, que en esa constante búsqueda de la perfección se cansaba enseguida de lo que empezaba. Y eso le llevaba a más de un enfrentamiento con sus mecenas y clientes. También tuvo errores muy gordos de ejecución, como puede ser su famoso error en la realización de La Última Cena. En vez de utilizar la técnica al fresco tradicional, dijo, no, venga, va, voy a innovar y voy a mezclar óleo y el temple sobre el yeso seco. ¿Y qué ocurrió? Pues como era de esperar, rápidamente esa obra se deterioró, incluso poco después de finalizarla. Y a día de hoy los restauradores van locos para intentar conservarla y que las generaciones venideras puedan contemplar semejante obra maestra. De Miguel Ángel podríamos destacar infinidad de cosas, pero voy a centrarme en las que para mí destacan por encima de las otras. Como ya sabemos, fue un artista multidisciplinar que destacó en muchísimos campos. Pero no existía nadie con el conocimiento sobre anatomía tan importante que tenía Miguel Ángel. Su capacidad de entender y captar la tensión de la musculatura era algo impresionante y sin parangón. Todas sus obras con representación humana, ya sea dentro de la pintura o de la escultura monumental, estaban llenas de vida. El genio no solo se centró en ser un pro en la escultura y en la pintura. Dijo, venga, voy a ir más allá. Y se metió en la arquitectura y en el diseño, siendo uno de los mayores representantes de su época. Y podríamos citar dos grandes obras con las que destacó, como pueden ser la Basílica de San Pedro del Vaticano o la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Bueno, por todos es sabido que realizó el David, la Piedad o incluso el Moisés como esculturas monumentales, pero dentro de la pintura se destaca su realización de la Capilla Sixtina, un monumento magistral de la historia del arte.
poder rellenar los techos y paredes de ese edificio tan monumental por una única sola persona es algo de locos. Si bien es verdad que tenía sus ayudantes, sus operarios, pero la creatividad la metía él. Yo pienso que a día de hoy es muy difícil que algún artista se aventurara a aceptar dicho encargo. Y más con los medios que habían antes, porque ahora mismo tenemos luz, tenemos andamios adaptados para todo tipo de obra, pero en aquel entonces aquello era de locos producirlo. Tuvo que subirse a andamiajes con muchísima menos seguridad que tenemos a día de hoy, y por la noche, si tenía que pintar en condiciones de luz muy pobres, pues nada, nos ayudamos con velas, que allí no había linternas. Otro de los puntos fuertes a destacar de Miguel Ángel es su total compromiso con sus mecenas y clientes. Era un trabajador incansable que siempre cumplía con las expectativas, nunca dejó a nadie tirado. Si bien es verdad que, por ejemplo, no terminó la tumba de Julio II, no fue por voluntad propia, sino porque el Papa falleció antes de terminarlo. Entonces el Papa que vino después no tuvo ningún interés de terminar dicha monumento. También se le ha criticado siempre uno de sus puntos fuertes. ¿Qué quiero decir? Pues que si bien es verdad que tenía un amplio conocimiento sobre la anatomía y la musculatura del ser humano, lo utilizaba siempre al extremo. Por ejemplo, sus figuras femeninas siempre carecían de esa suavidad que Leonardo sí que sabía plasmar. Y las figuras de Miguel Ángel eran muchísimo más rígidas y muchísimo más sobremusculadas. En sus obras no era muy dado a los detalles, hacía muchísimo más hincapié en la expresividad y en la fuerza emocional. Vamos, que su estilo era muchísimo más monumental y menos sutil que el que podría ser el de Leonardo. Y para finalizar, me gustaría contaros una anécdota que surgió en las calles de Florencia entre estos dos monstruos creativos. Pues bien, estando Leonardo con un amigo paseando por las calles de Florencia, se encontró con un grupo de gente que estaba discutiendo sobre un pasaje de Dante Alighieri. Y este grupo, dada la presencia del genio, le dijeron: ¿qué opinas sobre esto? A lo que dio la casualidad que Miguel Ángel también al mismo momento pasaba entre este grupo de gente. Y Leonardo no se cortó y le dijo: mejor que os lo explique Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, que se ve que de humor no iba muy bien, le dijo: mejor explícalo tú, que has sido capaz de modelar un caballo y para tu vergüenza no has sido capaz de fundirlo en bronce. Se estaba refiriendo a un encargo de Ludovico Sforza que no llegó a terminar Leonardo. Y sin más, y después de esta batalla amistosa entre estos dos genios, de estos dos monstruos de la historia del arte, me gustaría que os mojarais y me dejarais en comentarios cuál de los dos para vosotros está un peldaño por encima del otro, por decir algo, y me argumentaréis por cuál de los dos sentís más simpatía. Venga, y me voy a mojar yo también. Para mí, que me dedico a esto y me gusta muchísimo la historia del arte, como entiendo que a todos vosotros, en un principio siempre he sido un pro de Leonardo da Vinci, pero con los años he sabido diferenciar y creo que Leonardo da Vinci ha sido un gran humanista, como bien hemos dicho, pero a nivel artístico pongo por encima un poquito por encima a Miguel Ángel. Y una vez más, recordad, sed siempre creativos.